Hoy en día hay muchas personas que se consideran cristianas o se dicen ser cristianas, es decir, seguidoras de Cristo. Y muchas de ellas lo hacen con diferentes motivaciones. Y un ejemplo lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 26, cuando el mismo Señor Jesucristo dice: ustedes no me siguen ni siquiera por las señales que yo hago, sino por la comida que les doy. Y esto es cierto porque al analizar los porcentajes globales de las principales religiones del mundo, encontramos justamente que el cristianismo lidera con aproximadamente un 31.1% de la población mundial. Y es impresionante considerar que siendo la religión con mayor número de seguidores en el mundo, surgen interrogantes cruciales. Por ejemplo, ¿por qué no vemos una práctica generalizada y consistente del cristianismo en muchos sitios del planeta Tierra? ¿Por qué en las iglesias se cuelan tantas personas con una doble vida, con una doble moral, que dicen una cosa y hacen otra totalmente diferente? ¿Qué está sucediendo realmente con el cristianismo en el día de hoy? Tomemos por ejemplo el caso de los Estados Unidos, que es uno de los países con el mayor porcentaje de cristianos a nivel mundial. Aunque en teoría esto podría indicar una sociedad profundamente influenciada por los valores, la ética, la moral y todas las enseñanzas cristianas, en la práctica lo que vemos es una serie de contradicciones y desafíos que nos hacen cuestionar la profundidad de esta identificación cristiana. Aunque esto no solamente sucede en Estados Unidos, sino prácticamente casi que en todo el mundo. El contraste entre la profesión de fe y la práctica diaria es evidente. Existe una brecha considerable entre decirse cristiano y vivir realmente según los principios y las enseñanzas de Cristo. Esto plantea varias preguntas. ¿Cómo es posible que un alto porcentaje de cristianos muestre aún problemas de justicia social, desigualdad y otras contradicciones con los valores cristianos? ¿Cómo podemos como comunidad de fe abordar y reducir esta desconexión entre nuestra identificación como cristianos y nuestras acciones cotidianas? Bueno, esta desconexión entre la profesión de fe y la práctica genuina es un tema recurrente incluso en la Biblia. En el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje aquí nos advierte que no basta con declararse seguidor de Cristo o considerarse cristiano. Lo esencial es demostrarlo con evidencias, es vivir de acuerdo con los principios y con las enseñanzas de Cristo, es ser consecuentes con lo que estamos aprendiendo. Pero esta no es una problemática nueva. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo incluso desde los tiempos antiguos la humanidad ha luchado con vivir de acuerdo a su fe. Y un ejemplo muy claro es el pueblo de Israel. Dios escogió a Israel para que le sirviera y para que fuera testimonio a las demás naciones. Pero en numerosas ocasiones fallaron. Hoy en día también está sucediendo a la iglesia. La venida de Cristo marcó un camino claro para lo que significa ser un hijo de Dios. Jesús, siendo Dios hecho hombre, no buscó riquezas, poder o estatus. En cambio, eligió vivir humildemente, mostrando que el servicio a Dios y a los demás no requiere de grandes posesiones o títulos, sino de un corazón comprometido y obediente. En la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es, cuando la Biblia en Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya este sentir en ustedes que hubo en Cristo Jesús, nos está llamando a experimentar y a vivir lo mismo que Cristo sintió y vivió. Y esta es una de las grandes dificultades que enfrentamos en la actualidad. Sí,
Muchos se declaran ser cristianos de palabra, pero no viven ni sienten como Cristo lo hizo. Vemos que el cristianismo contemporáneo a veces parece haberse desviado de ese ideal. Muchas veces transforman la fe para su propio beneficio. Por ejemplo, algunos se enfocan en el evangelio de la prosperidad, en la prosperidad económica o el éxito personal como metas principales, olvidando que estas deben ser consecuencias de una vida de fe, como lo dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Vemos que Jesús nos mostró un camino diferente. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este despojarse de Cristo no es solo material. Él no buscó riquezas, poder o reconocimiento. Su misión era servir y amar a los demás, poniendo siempre el reino de Dios primero. Sí, la verdadera pregunta para nosotros hoy en día es: ¿de qué nos estamos despojando para seguir a Cristo? En el Evangelio vemos ejemplos constantes de este desprendimiento de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 10:45, Jesús mismo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y en Lucas 9:58, Jesús declara: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, mostrando su renuncia muchas veces a las comodidades terrenales en pos de una misión más elevada. Estos versículos, ¿a qué nos invitan? Bueno, a reflexionar sobre nuestra propia práctica del cristianismo. ¿Estamos primero buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estamos priorizando nuestros deseos y ambiciones personales? La llamada es vivir como Cristo vivió, a despojarnos de lo que nos aleja de Dios y a servir a los demás con un corazón puro y entregado. El camino de Cristo es un camino de entrega y de sacrificio. Es un camino que no se completa en un solo tema o en una conversación, pero es esencial explorar el concepto del despojo en la vida de Cristo. Despojarnos del yo, del ego, del orgullo, de la altivez y de muchas cosas que nos hacen daño. Jesús se despojó de todo para servir y para dar. Su vida fue un constante acto de entrega, culminando en el sacrificio supremo de su propia vida. De él aprendemos una lección poderosa. Cuando no nos aferramos a nada, no tenemos nada que perder y por lo tanto, tenemos todo para dar. Esta perspectiva nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estamos utilizando la Biblia y nuestra fe como medios para alcanzar fines personales o estamos viviendo el cristianismo en su forma más pura, sirviendo y compartiendo el amor de Dios como lo hizo Jesús? Y es cierto que cuando usted lo hace así, cuando busca a Dios, Dios le va a recompensar desde el punto de vista económico, financiero y material, porque está establecido de esa manera. Pero debemos buscar primero el reino de Dios. La Biblia nos recuerda la importancia de este desprendimiento. Es por eso que te invito hoy a considerar qué cosas terrenales nos están impidiendo vivir una verdadera vida cristiana, no solo de palabras, sino de acciones y en oración. ¿Cómo podemos despojarnos de estas ataduras y vivir en la libertad y plenitud que ofrece una vida dedicada al servicio y al amor al prójimo, siguiendo el ejemplo de Cristo? Te dejo esta inquietud. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia buscando vivir una verdadera vida cristiana, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos guíes en este camino, que nos des fuerzas para resistir las tentaciones del mundo y la carne, y que nos ayudes a llevar una vida que refleje tu amor y tu verdad. Danos la sabiduría para comprender tu palabra y para comprender la voluntad a fin de vivirla. Te rogamos por aquellos que están sufriendo, que pueden encontrar consuelo en tu amor, por los necesitados que podamos ser instrumentos de tu misericordia,
por los perdidos, que podamos ser luces que los guíen de vuelta a ti. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y por nuestras debilidades. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Enséñanos a vivir una verdadera vida cristiana, que te amemos a ti por encima de todas las cosas y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, que sabemos que las demás cosas vendrán por añadidura. Que no invirtamos las prioridades, que no te sigamos y te busquemos simplemente por la comida que nos das o por las cosas que te podamos pedir y nos puedas dar, sino porque te amamos, porque te necesitamos, porque queremos honrarte y bendecirte, exaltarte, darte la honra y la gloria. Te agradecemos por la salvación que nos has dado y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que podamos ser testigos de tu amor y tu gracia en todo lo que hagamos. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video con otros. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Clique a la campanita de notificaciones y dale like al video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.